Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. El Señor le bendiga más. Su nombre. Qué bendición el poder estar aquí en esta segunda noche, honrar y glorificar el nombre del Señor, juntamente con todos ustedes. Rapidito, los que no estuvieron en el día de ayer, respondo al nombre de Jesús Ruiz. Venimos de Puerto Rico para compartir la palabra del Señor. Así que quiero que todo aquel que pueda esté sobre sus pies, en reverencia a la poderosa palabra del Señor. Me acompaña la Biblia. Vamos al Evangelio de Marcos. Acompáñeme ahí, el Evangelio de Marcos. Todo aquel que pueda sobre sus pies. Mi saludo para toda la iglesia local, las damas y los caballeros. Felicitaciones por esta campaña. A la pastora, a los hermanos líderes y también a los pastores que están en medio nuestro, evangelistas, ministros del Señor. Mi saludo y mi respeto para todos ustedes. Hemos venido a la casa del Señor para honrar y glorificar su santo nombre. Amén. Marcos capítulo número 1. Acompáñenme a la Biblia. Marcos capítulo número 1. Si tiene un compañero a su lado que no tiene Biblia, la puede compartir para que de igual manera pueda ser edificado a través de la poderosa palabra del Señor. Los que están con nosotros a través del internet, les saludamos a todos y les invitamos a compartir esta transmisión con un amigo, con un familiar, para que alguien más pueda escuchar voz de Dios y no de hombre. Marcos capítulo número 1, ¿lo tenemos? Vamos a considerar el versículo número 21. Capítulo 1, verso número 21. Voy a dar lectura con mucho respeto, con reverencia, y por ser palabra de Dios la leo en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Verso 25, pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Puede soltar su Biblia. Demos gracias al Señor por su palabra. Únase conmigo en esta oración. Invito a la iglesia, me acompañe en esta oración dando gracias al Dios del cielo por la palabra que ha depositado en nuestro corazón, para que así podamos compartirla con autoridad, con denuedo y bajo la inspiración de su Santo Espíritu. Amén, hermano. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, las gracias te damos en esta noche, Dios del cielo, por tu palabra que es viva, que es eficaz y que es poderosa. Yo creo que tu palabra tiene el poder para levantar, para restaurar, para edificar. Yo creo que tu palabra tiene todo lo que cada uno de nosotros necesitamos para ser fortalecidos en esta noche. Te pido por favor que una vez más el atado sea desatado, el enfermo sea sanado, y que también de igual manera el que está perdido hoy pueda recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Te doy gracias de antemano junto a este pueblo, Dios del cielo, porque creo que tu palabra no regresa a ti vacía. Yo creo que tu palabra hará el efecto por lo cual usted la ha enviado. Creo, Dios Todopoderoso, que Satán no tiene parte ni suerte en este asunto, sino que solamente tu nombre será engrandecido. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Dios? ¿Dónde están los que vinieron a alabar a Dios? Los que saben alabar a Dios sin música, ¿dónde están? Los que saben alabar a Dios sin música, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que vinieron a honrar y engrandecer el nombre que es sobre todo nombre. Ante Él se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Su nombre. Tome asiento en esta bendición. A la parte de afuera, los que estén transitando, caminando, le invitamos a ser parte de esta bendición. Acérquese. Creemos que no hay nada imposible para Dios, y que de Dios es el poder, y que cuando Dios va a hacer algo nadie lo puede impedir. Yo creo que hay mucha gente por ahí que Dios los puede traer, y Dios los puede libertar, y Dios los puede salvar.
Su nombre. Nunca me olvido una experiencia en la ciudad de Nueva York en una campaña, mientras estaba así un pasillo bastante similar a este, pero más largo. Y mientras se comenzó el devocional, había una joven que estaba cantando y entró un joven y en medio del pasillo cayó al suelo. La gente comenzó a mirar y comenzaron a preguntarse quién era él. Nadie sabía quién era el joven. Comenzaron a preguntar a los que habían preparado la campaña, a los que habían compartido la invitación, y todo el mundo decía: no sabemos quién es él, pero Dios lo está libertando. Le preguntaron a la pastora si lo conocía. La pastora dijo que no. Y cuando a un joven le pasaron el micrófono, me hizo así, comenzando el culto, un sábado. Y recuerdo que en aquella ocasión el Espíritu Santo comenzó a ministrar y comenzó a revelarme quién era ese joven. Y el joven, mientras está en el piso, Dios lo está libertando. Dios comenzó a hablar. Cuando el joven se levantó, después de algunos 10 o 15 minutos, se levantó completamente diferente. Y ahora, como yo veía que nadie lo conocía, le dije a la iglesia: ¿alguien conoce a este joven aquí? Se miraron y todos decían que no. Le dije a la pastora: ¿usted conoce al joven? No. Le dije al joven: ven, porque aquí nadie te conoce. ¿Quién tú eres? ¿Por qué tú llegaste aquí? Y el joven comenzó a testificar lo que había ocurrido en su vida y lo que Dios había revelado. Él comienza a decir: mis padres me dedicaron a la santería y hace 2 semanas yo tuve un sueño. Digo, el sueño que tuve es que caminaba por encima de una cuerda y aquella cuerda tenía un nombre a la parte de abajo y decía Mercy, que significa en español misericordia. Y él comenzó a testificar de lo que le había ocurrido mientras Dios le daba aquel sueño. Él había sido dedicado a los santos. Sus padres lo habían hecho y había vivido toda su vida lejos de Dios. Pero él dice que no sabe cómo, ni sabe cómo salió de su casa, pero Dios lo llevó a aquella iglesia. La gloria y una manifestación del Espíritu comenzó a desatarse en aquella campaña. Y mientras él testificaba, le diga a los hermanos: cuando ya nadie quiere trabajar para Dios, cuando ya nadie quiere invitar una vida a la campaña, todavía el Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Y cuando trae a alguien, no lo trae para mirar lo que está ocurriendo en el culto. Lo liberta, lo cambia, lo transforma. Alaba la gloria de Dios y puede en esta noche. Y yo creo que ese Dios todopoderoso todavía salva el perdido. Aquel joven pasó todo el culto de rodillas en el altar con las manos arriba, dándole gracias a Dios. Y cuando aquel poder se comenzó a manifestar, el Espíritu de Dios me llevaba a la parte de atrás de la iglesia y había una afroamericana, por lo tanto no hablaba español. Y allí, mientras tenía un traductor, le diga al traductor: no quiero que nadie traduzca nada. Los demonios saben lo que es liberación y ellos entienden el lenguaje de Dios. Se libra en el nombre de Jesús. Se acabó el problema, la unción de Dios real. Cuando Dios va a cambiar a alguien, no importa lo que esté ocurriendo, lo crea, no lo crea, lo alabe, no lo alabe, lo entienda, no lo entienda, cuando Dios va a levantar, Dios levanta con poder. Y yo quiero hablar de 2 cosas que tenía Jesús: la palabra y las señales. La palabra y las señales. Mirando el marco bíblico, Marcos capítulo número 1. Recordemos que Marcos es un evangelio de acción, donde presenta a Jesús en diferentes maneras: sanando enfermos, libertando atados, haciendo maravillas en la tierra. El evangelio de Marcos, en el capítulo número 1, nos está mostrando a Jesús llegando a una sinagoga. Y quiero que usted pueda comprender lo que era el significado de que el pueblo judío pudiera llegar a la sinagoga. Era un día sábado. Era normal que los judíos se reunieran en la sinagoga en el Sabbat, en el día sábado. Y aquel día se supone que un escriba compartiera un extracto de la ley, le enseñara. Los escribas eran personas cultas, eran personas preparadas, eran personas con conocimiento. Pero aquel día ocurrió algo muy diferente. Quien tomó la participación fue Jesús, y la Biblia dice que él comenzó a predicar. Cuando Jesús comenzó a predicar, la Biblia dice que la gente se maravillaba de su doctrina. Doctrina lo que significa es enseñanza, y allí Jesús comenzó a predicar, y aquella enseñanza nadie tuvo que decir nada, sino que el pueblo dijo: él predica como quien tiene autoridad y no lo hace como los escribas. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Los escribas tenían el conocimiento, los
faltaba algo que solamente tenía Jesús. Por eso el doctor Lucas capítulo 4 verso 18, allí Cristo dijo: es que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a traer libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los encarcelados. Él dijo: a predicar el año agradable de Dios. Había algo distinto en Jesús. Él comienza a predicar, la gente se maravilló. No es lo mismo tener el conocimiento que tener la unción. No es lo mismo tener la capacidad que tener el Espíritu Santo de Dios. Los escribas tienen el conocimiento, pero les falta el poder. Los escribas tienen la autoridad en el conocimiento de la ley, pero les faltaba la unción del Espíritu de Dios. Por eso las mismas personas comenzaron a ver algo distinto en Jesús. En medio de aquel servicio vemos a Jesús proclamando aquella verdad. Y yo quiero compartir con todos ustedes el punto número 1, hablar de la palabra. Porque Jesús comenzó a predicar la palabra, y vemos estas dos cosas que caracterizaron su ministerio. Diga que número 1 era la palabra y número 2 eran las señales. La palabra comenzó a manifestarse en la tierra. Hablar de la palabra es hablar de lo que Dios comenzó a hacer desde el principio. Con la palabra Dios comenzó a crear todas las cosas. Con la palabra Dios comenzó a impactar la vida de los hombres. Con la palabra que dijo el profeta Isaías, que era como la lluvia que descendía del cielo, que regaba la tierra, que la hacía germinar, que la hacía producir. Yo creo que esta palabra tiene el poder para que alguien se pueda levantar, para que alguien pueda ser restaurado. Su palabra tiene el poder para que donde no hay nada, Dios pueda hacer algo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? La palabra es lo que dijo el profeta Isaías, que era como un martillo que quebrantaba la roca. La palabra es aquella palabra que comenzó a impactar la vida de los hombres, y por una palabra mucha gente caminó en la tierra. La palabra de Dios fue manifestada a los hombres, y ese Dios todopoderoso comenzó a manifestar su poder con aquella palabra al pueblo hebreo. La palabra de Dios comenzó a manifestarse, y no fue hasta el momento donde la Biblia enseña que Jesús comienza a predicar y aquella palabra comenzó a impactar. Las vidas comenzaron a ser ministradas. Aquel día en la sinagoga fue diferente. ¿Sabe lo que está aconteciendo en nuestros días? Que a veces estamos siendo como el pueblo judío. Estamos llegando el día a la iglesia, el día del servicio, pero estamos llegando y creemos que todo va a ser lo mismo. Pero yo creo en ese coro muy antiguo que dice: Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Yo quiero que alguien entienda en esta noche que donde quiera que se engrandece y se glorifica el nombre de Dios, algo grande puede ocurrir. Es importante que entendamos algo. Ya mismo quiero que puedan comprender el consejo bíblico. Antes de Jesús manifestar aquellas señales, primero se estaba manifestando la palabra. Quiero que entendamos un poco la vida de Jesús. Mateo lo está presentando como rey. Marcos lo está presentando como siervo. Si miramos lo que habla el doctor Lucas, lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan, en el capítulo número 1, allí dice que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio. Juan presenta su divinidad y comienza a decir que aquel Verbo fue hecho ¿qué? Fue hecho carne. Él dijo: Él habitó entre nosotros. Nosotros vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de dos cosas. Él dijo: lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. Él fue conocido como el Verbo, la palabra hecha carne. Vino a esta tierra con un gran propósito. Yo quiero que todos los que estamos aquí podamos comprender en esta noche que cada uno de nosotros éramos reos de muerte. Nos tocaba el infierno por la causa del pecado, pero la palabra hecha carne llegó con un gran propósito sobre la faz de la tierra. Todo lo hizo por amor. Lo más grande de este evangelio es el amor de Dios. Es lo más grande de este evangelio, que Cristo vino a esta tierra con ese gran propósito,
Ahí lo miramos predicando la palabra. La palabra comenzó a impactar las vidas. Por eso el escritor de Hebreo en el capítulo 4 comienza a decir que ella era como una espada de doble filo, que ella penetraba el corazón del hombre, que ella discernía sus pensamientos, que ella penetraba hasta los tuétanos. La Biblia enseña que esa palabra tenía el poder para llegar ahí donde nadie puede llegar. Por eso vemos lo que enseña Mateo en el capítulo 4, verso 4, cuando Jesús, luego de 40 días en ayuno y en oración, allí llegó Satán a tentarle. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús utilizó lo que antes estaba escrito, y le digo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra encierra en sí un poder, y Jesucristo en medio de aquella tentación utilizó la palabra. Y yo creo que tú y yo tenemos algo que podemos llamar un arma ofensiva, porque cuando Pablo habla de aquella guerra espiritual en la cual él decía que todo que teníamos que entender que no era contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Biblia habla de huestes, habla de ejércitos, y estos ejércitos operan en contra de la iglesia. Pero la iglesia no tiene las manos vacías. La iglesia tiene una armadura, y la iglesia tiene una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra que Jesús utilizó, siendo Él la palabra, utilizando escrito está, diciendo: solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Le digo: vete, Satanás. La palabra es lo que tú y yo necesitamos para poder enfrentar los grandes retos y desafíos que atravesamos en este tiempo final y difícil. Podemos hablar de más lenguas, podemos danzar en el Espíritu, podemos ser usados por Dios en diferentes áreas, pero yo creo que más que todas las cosas necesitamos la palabra de Dios. Cuando te encuentras que en medio de una prueba, de una batalla, de eso que está aconteciendo en estos últimos tiempos, y vemos que no sabemos a veces estos retos que atravesamos, no sabemos la lucha, la batalla, ni de dónde viene ni para dónde va. Pero cuando conocemos la palabra, nos podemos levantar y entender que somos como el monte de Sión. Yo no me voy a mover, yo no me voy a mover, yo voy a permanecer para siempre. Yo le voy a creer a la palabra, yo voy a creer a lo que dice Dios. Mientras Jesús predica, la gente se maravilla. Vemos que entonces hay alguien que comienza a dar grandes voces en medio de ellos. Y en medio de aquellas grandes voces, la Biblia dice que un espíritu inmundo sobre un hombre comenzó a hablar y decía: yo sé quién tú eres. Le digo a Jesús estas palabras: tú eres el Santo de Dios. Ahora hay algo irónico aquí, porque encontramos que la Biblia enseña que los fariseos, los saduceos, grandes conocedores de la ley, de igual manera los escribas, no reciben a Jesús como el Mesías. No reciben a Jesús como el ungido, como el Hijo de Dios. Pero un endemoniado está diciendo: yo sé quién tú eres. Porque hasta el diablo sabe quién es quién. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Lo que está ocurriendo en la sinagoga, nadie se lo está esperando. Pero lo que está ocurriendo allí, el endemoniado dijo: yo sé quién es él. Él es el Santo de Dios. Pero allí Jesús no recibe aquella adoración. Jesús en un instante le dijo: cállate y sal de él. No había cámara, no había video, pero había poder de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aquel poder se manifestó en medio del pueblo. Cállate y sal, se acabó el problema. Yo quiero decir a la iglesia que aparte de su palabra, Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad. Hay algo que tiene la iglesia Cristo. Digo: vayan y sanen enfermos, vayan, echen fuera demonios. Lo que usted recibió de gracia, por gracia lo va a dar. Cristo digo: vayan y resuciten los muertos. Mientras Jesús está predicando, el endemoniado comienza a dar grandes voces y llega la liberación a su vida. ¿Qué es lo que dice el pueblo? El pueblo dice: pero ¿quién es él? ¿Quién es él que aún manda a los espíritus inmundos
y le obedecen. La fama de Jesús comenzó a crecer. La gente comenzó a palpar algo en Jesús que antes no se había visto. Comenzaron a ver la palabra manifestada y comenzaron a ver cómo las señales se manifestaron por el favor de los necesitados. Yo creo que estas dos características que tenía Jesús eran muy importantes para nosotros poder comprender que la iglesia no tiene las manos vacías, que la iglesia tiene una palabra y las señales le van a acompañar. Tenemos que comprender que en el tiempo difícil que atravesamos, la palabra de Dios es más que suficiente y las señales se pueden manifestar por el favor de los necesitados. Yo creo que donde quiera que está Dios, el atado no se va atado, el enfermo no se va enfermo, alaba el perdido, se va salvo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios en esta noche? Yo creo que la unción de Dios es real y su palabra tiene el poder para convencer de pecado, para libertar al atado, para levantar al caído. ¡Alma mía, alaba la gloria de Dios! Suave, predica ahí. La Biblia está enseñando lo que Jesús está haciendo. Mientras Jesús está manifestando aquel poder, la palabra, las señales, sale de allí. Dice la Biblia que la gente comenzó a golparse. Y mientras él sale de la sinagoga, la gente comienza a golparse. Dice la Biblia que los paralíticos se estaban levantando. Los endemoniados estaban siendo libres. Ya no estaban en la sinagoga, ahora estaban en la calle. Y aquel mismo poder que se estaba manifestando en la sinagoga, se estaba manifestando en las afueras. En Capernaum la gente comenzó a ser impactada. Los ciegos comenzaron a ver, los sordos comenzaron a oír, los mudos comenzaron a gritar: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para que los hombres. Había algo manifestándose en la tierra que nunca antes se había visto. Entonces no podemos comprender qué es lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy camina como si el poder ya no está, como si todo ha cambiado. Hoy yo quiero decirle a la iglesia que su poder está vigente, que su Espíritu Santo todavía está sobre ti. Quizás te estás en batalla, quizás te sientes cabizbajo, decaído, pero hoy te fortaleces en el Señor y la unción del Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te fortalecerá, te levantará. Tú no estás derrotado está el cauce. Jesús. Oh, gloria. Salen de allí. Hay milagros en la afuera. Y ahora dice la Biblia que llegó a la casa de Simón, de uno de los que él había llamado y le había dicho: yo te voy a hacer pescador de hombres. Llegó a la casa de él y allí estaba su suegra. Tenía una fiebre que la aquejaba. Luego aquella fiebre, dice la Biblia, que Jesús la tomó por la mano. La fiebre que la aquejaba la dejó. Porque el poder de Dios también se manifestaba en las casas, en los hogares. La Biblia dice que la fiebre la dejó y que ella le servía. En Puerto Rico decimos que le servía café. Pero no solamente había milagros en la sinagoga, en las afueras, sino también en los hogares. Y había algo que se estaba manifestando donde quiera que Jesús llegaba. Esa es la iglesia de Cristo en la tierra. No solamente creamos que Dios solamente se mueve en el templo. No solamente pensemos que Dios solamente se mueve en medio de nuestro servicio. Tengamos la esperanza de que el Dios del cielo puede libertar al que está atado en su casa. Que el Dios Todopoderoso tiene el poder para levantar y fortalecer. No importa la condición, no importa lo que esté ocurriendo. Su palabra es más que suficiente. Es viva, es eficaz. Tiene poder. Jesús. Impactante lo que Jesús hablaba. Se apartó de allí a un monte a orar. Y hubo un hombre que fue conocido como un centurión. Un centurión era un jefe de la guardia romana. El centurión, dice la Biblia, que escuchó hablar de Jesús. Se llenó de fe. ¿Qué digo? Le digo: díganle que tengo mi criado enfermo, pero que yo no soy digno de que él entre a mi casa. Pero si él dice la palabra, mi criado puede ser sanado. Aquella era la palabra que sería efectiva por medio de la fe del centurión. El centurión habló diciendo, cuando él hablaba a los compañeros, dijo: yo soy un hombre de autoridad. Cuando yo le digo a aquel que venga, él viene. Cuando yo le digo a aquel que vaya, él va. Y cuando le digo que haga esto, lo hace. Eso se llama autoridad. Pero el hombre de autoridad reconoció que por encima de las autoridades terrenales hay una autoridad
autoridad superior. Hay una autoridad divina. ¿Cuántos lo conocen en esta? Hay una autoridad que cuando le dice a la enfermedad se acabó, la enfermedad tiene que salir. El centurión dijo, díganle que diga la palabra. Su criado fue sanado. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que Jesús dijo de él en Israel, yo no he hallado tanta fe. Un hombre de fe marcó la vida de Jesús. Y Jesús decía, yo no he hallado tanta fe en Israel. De momento dice la Biblia que descendían del monte, que mucha gente le seguía, pero que a la orilla del camino llegó un leproso, se arrodilló. Dice la Biblia que puso su rostro en tierra. Cuando el leproso se arrodilló, le dijo estas palabras a Jesús: si tú quieres, puedes limpiarme. La lepra era la enfermedad más terrible en aquellos días. El leproso tenía que vivir aislado. El leproso no podía estar cerca de la sociedad. Y aquel leproso que se acercó a Jesús en aquel día tuvo un impacto. Tuvo la fe y creyó que algo grande podía acontecer en su vida. Le digo a Jesús, si tú quieres, tú puedes limpiarme. La Biblia dice que allí Jesús extendió su mano, lo tocó. La Biblia dice su lepra desapareció. Desapareció. El leproso, el que todo el mundo tenía aislado, el que no podía vivir cerca de la sociedad, al que nadie podía tocar, Jesús lo tocó, Jesús lo sanó, Jesús lo cambió. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Al que nadie quiere tocar, al que nadie quiere ayudar, al que nadie le da la mano, yo siento a Dios, al que nadie quiere bendecir, a ese que el que Dios va a tocar, a ese el que Dios va a levantar, a ese el que Dios va a ayudar. Siento a Dios. Jesús. Al leproso le esperaba la muerte, pero llegó la palabra. Y en el momento más indicado, viene de hablar la palabra el centurión, que no tuvo que entrar al lecho, sino que dijo la palabra y fue sanado. Pero entonces no le digo la palabra al leproso, o la palabra lo podía sanar, pero decidió tocar al que nadie quería tocar. Tu Dios es así, nuestro Dios es así. Que nadie quiere ayudar, Él no quiere extender su mano de misericordia. Te quiere extender su mano, te quiere ayudar, te quiere levantar, te quiere fortalecer. No tiene que seguir decaído, no tiene que seguir cabizbajo, no tiene que seguir pensando que nadie te ayuda. Con la ayuda de Dios lo lograremos, con la ayuda de Dios venceremos. Si yo tengo a Dios, yo lo tengo todo, yo lo tengo todo. Voy a Dios y voy a mí, no te lo haga Dios, ¿verdad? Ahora llegó el momento donde dice la Biblia, Mateo capítulo 16, por el verso 18, que Jesús reúne a los discípulos. Cuando Jesús reúne a los discípulos, la Biblia dice que fue en un lugar conocido como Cesarea de Filipos. En aquel lugar Jesús los reúne. ¿Y saben lo que le dijo? Le dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Es una pregunta a cada uno de ellos. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Otra versión bíblica dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Allí dice la Biblia que unos de ellos hablaron y dijeron, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres profeta. Jesús le dijo, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Ustedes? Él dijo, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y allí comenzamos a ver aquella contestación de Pedro. Me imagino que Pedro comenzó a pensar todo lo que había acontecido, todo lo que había experimentado. Porque aunque mucha gente habla mal de Pedro, de que era impulsivo, de que hacía las cosas mal, cuando todos decían un fantasma, Pedro dijo, si tú dices que yo vaya a ti, yo iré. Pues estamos criticando, viendo lo malo, pero nadie mira lo bueno. Por eso él dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo de él, bienaventurado tú eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne
ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí encontramos aquel juego de palabras donde Jesús habla a Petros con Petras y dice: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Cuando primero se mencionó la iglesia, desde el saque Cristo dijo: las puertas del infierno no podrán. Por eso es importante que podamos comprender desde el día 1 que Cristo habló de la iglesia. Desde aquel día dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Tenemos que entender que ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Tenemos que comprender que aunque encontremos momentos dificultosos en nuestra vida, hay alguien que ha prometido estar con nosotros. Jesús quería saber si ellos tenían el conocimiento de quién era el que caminaba con ellos. Llevaban tiempo caminando al lado de Jesús y ellos quizás no podían concebir que el que estaba enseñándole cada día, no solamente con lo que hablaba, porque Jesús, siendo la palabra, no solamente enseñaba, le conocían como rabí, que significa maestro. No solamente enseñaba con la palabra, él era un ejemplo. Él era un ejemplo. ¿Y sabe cuál es el problema de mucha gente dentro de nuestras congregaciones? Que predican bonito pero no son ejemplos, que cantan bien pero no son ejemplos. Me voy. Tenemos un grave problema en este tiempo. Alaba, pueden gritar mucho, pueden botar fuego por la boca, pero necesitamos ejemplo. Necesitamos ejemplo. Ministros como llama de fuego. Tienen muchos seguidores, pero no son ejemplos. Cantan terribles, son tremendos adoradores, pero no son ejemplos. Y hace falta algo que se llama testimonio. Alaba, que tú no tienes que abrir mucho la boca. Que cuando la gente pregunta en tu comunidad, alguien dice: no, eso es un varón de Dios, eso es una mujer de fe. Aquí todo el mundo se levantó contra él, aquí todo el mundo se levantó contra ella, pero ella sigue de pie. Ella no ha salido el brazo al diablo. Nada salva. Yo no sé si alguien me entiende en esta noche, pero la palabra te lleva a ser ejemplo. La palabra te lleva a tener testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Ese era Jesús. Esa era la palabra viva. Era un ejemplo. Y ellos lo veían como tal. El ejemplo comenzó a enseñar, le comenzó a ayudar. Y aun cuando los fariseos, con todo el conocimiento, dice la Biblia que cavilaban en su pensamiento, en una ocasión le lanzaron la moneda. ¿A quién le vamos a dar tributo? Dice la Biblia, tratando de tentarle, ¿qué dijo Jesús? Dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Cuando la gente trató de confundirlo, había algo que impresionante. La palabra viva, lo importante de la palabra en nuestro corazón. Le dije anoche que necesitamos escudriñar las Escrituras. Que Cristo dijo que os parece que en ella está la vida eterna. Y que ellas eran las que daban testimonio de Él. No solamente te conformes con lo que te dice el predicador. Escudriña las Sagradas Escrituras. Dios te quiere hablar en el secreto. No te conformes con lo que se enseña en la escuela bíblica. En tu casa saca tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Volvamos a hacer esa iglesia victoriosa. Volvamos a hacer lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6. Vuelve a entrar al aposento. Vuelve a cerrar la puerta y habla con tu Padre en el secreto. Todo el que habla con su Padre en el secreto, su Padre le recompensará en público. Su Padre le recompensará en público. Las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado. Todo el que busca a Dios lo va a encontrar. Cristo lo predicó mejor que yo. Él dijo: todo el que toca la puerta se le abre. La puerta se le abre. Vuelve a tocar la puerta de Dios. Dijo Jesús que todo el que pide, recibe. Óigalo, todo el que pide, recibe. Pero ¿sabe lo que dijo el apóstol Santiago? Ustedes no reciben porque ustedes piden mal.
vuestros deleites, decía. Y hay momentos que Dios no responde caprichos de nadie. Que se haga su santa voluntad. Cuando alaban a Dios, hermano. He compartido que por fe yo he corrido el mundo y que ningún pastor puede decir que le he pedido un centavo a nadie. Le diga a Dios, tú me llamaste, tengo una familia, tengo 3 hijos, me espera mi familia en casa, tiene que suplirme. Yo estoy aquí para hacer tu obra, con dinero o sin dinero. Pero comparte, con mucho respeto, si tú no me suples, yo tengo que salir a trabajar. Tengo una familia que sustentar. Pero si tú me llamas, yo estoy aquí al servicio. Porque yo no quería hacer nada. Yo quería estar en la iglesia congregándome, alabando a Dios, porque estaba agradecido porque Dios me cambió la vida. Porque hizo conmigo lo que nadie nunca pudo hacer. Y cuando nadie me daba esperanza, Dios me dio una oportunidad de vida. Y si no fuera por su gracia y por su misericordia, quizás estuviera preso si no estuviera en un cementerio. Y estoy agradecido con Dios. Y estoy contento porque Dios me salvó. Yo creo que la salvación es motivo de gozo para cada uno de nosotros. ¿Quién tú fueras si Dios no te alcanzaba? ¿Dónde tú estarías si Dios no hubiera llegado a tu vida? ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Imposible vivir sin Él. Entonces digo, yo no quería hacer nada, quería estar sentado, contento en la iglesia, alabando a Dios y gozándome, limpiando, ayudando, pintando. Así yo estaba cuando me convertí. 2012. Pintando la iglesia, alabando a Dios con ánimo, con alegría. Lo que pasa es que me llamaron, porque el que se mete sin ser llamado tiene problemas, corre peligro. Pero cuando Dios te llama, aprendí algo. Y por fe he compartido por aquella palabra que fue incrustada en mi corazón. He caminado por fe, diferentes países, siempre predicando el evangelio, ganando almas, campañas multitudinarias. Pero a una sola persona también le he predicado con la misma pasión. Nunca me olvido mientras salía para una campaña a Centroamérica y hacíamos una maleta y a un joven que me ayudara. Y cuando el joven me está ayudando, comencé a predicarle el evangelio. Le dije a Dios, gracias, porque no he perdido la pasión. La pasión por ganar una sola vida para Cristo. Le podemos predicar a uno, le podemos predicar a miles. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque esa palabra sigue incrustada en tu corazón. A su nombre sea la gloria. Tenemos que comprender que estamos aquí simplemente para realizar la obra que Dios nos ha enviado. Y así comencé a ver a Dios hacer maravillas. Le dije a Dios, necesito un carro, porque tenemos una guagua, tengo 3 nenes y son 3 filas, porque si son de 2 filas nada más, pelean demasiado, hermano. Le dije a Dios, tiene que ser 3 filas por lo menos, para poner uno atrás y no peleen tanto. Mientras vamos a predicar la noche. Después le dije a Dios hace 2 años atrás, necesito un carrito para cuando yo voy en Puerto Rico moviéndome a otros pueblos, que a veces voy a unos lugares que digo, aquí vive Tarzán. Un carrito chiquito. En una campaña y un hermano me llevaba a un lugar a predicar. Y en el cierre de campaña, Dios impactó a su hija. Tenía un problema en el ojo. La llevaban al oftalmólogo, tenía como 4 añitos. Y el oftalmólogo le había dicho que lo último que podían hacer era cerrarle el ojo a ver si podía enderezarse un poquito y ponerse de acuerdo con el otro, pero no podían operarla. Dios hizo un milagro en la vida de ella. Y en la noche el pastor me dijo, tú puedes ir mañana a predicar, que hay un pastor que quiere que le predique en la ciudad de Colorado, en el estado de Colorado, en la ciudad de Denver. Allí le dije al pastor, amén, estamos aquí porque la campaña era por la noche, pero alguien quería que predicara en la mañana. Dije amén. Y se me acercó el hermano y me dijo, yo te voy a buscar al hospedaje, yo te voy a llevar. Amén. Cuando me busca, yo veo esa ustedes no le llaman guagua, nosotros decimos guagua. Guagua también o camioneta. Bueno, yo dije, qué linda. Me monté, vamos a la campaña y él me comienza a hablar en el camino y me dice, Abraham fue un hombre que obedeció a Dios. Cuando Dios le decía algo, lo hacía. Y yo dije, amén. Prediqué, nos gozamos, Dios hizo algo grande. Salimos de la campaña y me dijo, varón, yo quiero decirle algo, esta camioneta es suya, es un mexicano, le dicen camioneta. Y yo le dije, ¿qué? ¿Está guapo para mí? Me dijo, lo que hay es que ver si se puede llevar a Puerto Rico. Yo le dije, me la llevo en helicóptero, pero se va conmigo de aquí. ¿Cuántos que están entendiendo, hermano? Porque Dios debe de
bendecido espiritualmente, he visto cosas grandes en Dios. Cuando pensaba que uno ve a Dios sanar a un enfermo de cáncer que tiene que salir a la comunidad y decirle a todos, estaba desahuciado, ustedes lo saben, que me burlaban porque decían que para qué vas a la campaña, para qué va a la iglesia. Ahora él llegaba con su condición y decía, yo me hice la prueba porque anoche en la campaña sentí un calentón en mi vientre, tenía cáncer de próstata, estaba desahuciado, pero Dios hizo un milagro. Aquí está la prueba. Se vuelcan las ciudades porque el que no cree por la palabra, entonces va a creer por los milagros. Y diga Dios, te he visto hacer cosas maravillosas. En Managua, la capital de Nicaragua, una señora en una silla de ruedas, le dije, no corra que te puede caer al suelo. Y he aprendido algo, lo que dice el apóstol Pablo, cuando él habla claramente a los filipenses. Un versículo muy conocido cuando él dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Es un versículo que en el capítulo 4, verso 13. Pero antes de ello, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que él había aprendido a contentarse, cualquiera fuera el tiempo. Él dijo, yo sé vivir humildemente, yo sé tener abundancia. Por todo, para todo, yo estoy preparado. Yo sé tener dinero en el bolsillo, pero como decimos en Puerto Rico, yo también sé estar pelado. A su nombre sea la gloria. Yo sé tener algo, pero yo también sé vivir sin nada. Cuando la cosa está buena o cuando la cosa está mala, yo sigo alabando a Dios. Porque mi alabanza no depende de lo que hay en la cartera. Mi alabanza no depende de lo que me rodea. Mi alabanza depende de que hay alguien que me salvó, de que hay alguien que me revivió, de que hay alguien que me puso cántico nuevo. ¡Qué gloria! Y aprendí que el Dios del cielo no te quiere bendecir, nadie lo va a impedir. No tienes que hablarle a nadie. A nadie podemos pedir al Dios del cielo. Por eso le dije algo. Ningún pastor en el mundo puede decir que le he cobrado un centavo, que le he pedido algo. Nunca. Y por no pedir nada, he dormido en hamacas, como en El Salvador, en una hamaca. Allí tuve que dormir, predicando el evangelio con dolor en la espalda. En India me tocó dormir en una cama más dura que esta madera. Allí dormimos la gloria de Dios. Y vimos los indios convertirse y le dije, los dioses de ustedes tienen ojos pero no ven. Hay que ponerse bravo, pastor, ¿sí o no? La gente allá es gente humilde y sencilla, pero cuando hay que pelear la batalla, la peleamos en el nombre. Tienen oído pero no oyen. Y por si acaso, como ellos tienen muchos dioses, hay que decir algo claro. Nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria aquí es de Dios. El grande aquí es Dios. Jesucristo es el Señor. Allí, pero también he llegado a hoteles de 5 estrellas que cuando yo veo así digo, de donde yo soy, se llama Palos Blancos, un barrio en Puerto Rico, en el pueblo de Corozal. Y yo digo, un jibarito de Palos Blancos en este hotel 5 estrellas. Aprovecho y cojo el teléfono, servicio a la habitación, tráeme 2 cajas de pizza. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Dios? Cuando hay abundancia lo voy a alabar y cuando hay escasez también. A veces no tenía dónde recostar la cabeza. Me he sentado a comer como aquí al ladito de nosotros en Cuba. La situación en Cuba está mala, hermano. Pero cuando te digo que está mal es que nadie sabe, a menos que haya llegado al país. Un pedacito de pan para cada persona por hogar. Si hay 4 en la casa, 4 pedacitos de pan diario. A veces no hay agua. Tuve 2 días sin tomar agua porque no se conseguía agua embotellada. A veces no hay carne. La situación en Cuba está terrible. Pero en iglesias donde caben 200 personas, se están metiendo 400. Y hay que ministrar a la gente por las ventanas. ¡Reciben el cáncer! Hay avivamiento, el poder de Dios. No importa la escasez, no importa la necesidad. Vamos a alabar el nombre de Dios. Es así. Dios es así. Bendice, te ayuda, pasa de escasez con alegría y con gozo, porque puede ser que esté pronto a llegar la abundancia. Tenga o no tenga, vamos a seguir glorificando a Dios. Las letrinas, yo me crié en los 90, no soy tan viejo, pero en los 90 yo iba a letrina, por allí por el barrio que había. Y entonces llegué a una casa en Los Ángeles, California, que me dijeron, te vas a quedar allí, nadie tiene que estar, tú tocas en la puerta, el código
código, la puerta se abre sola. Y cuando vas al baño, dice, este baño es muy sofisticado. Cuando vas al inodoro, acá entre nosotros, no tienes que usar papel, no, te limpia, bota agua, bota aire. ¿Qué es esto? No juegue conmigo así bien. En la abundancia y en la escasez. Te puedes sentar con gente pobre a comer, a cenar, vamos, a compartir. Pero también he ido a grandes restaurantes con gente que digo, tengo que mirar a alguien a ver cómo se come aquí, porque esto está muy raro. ¿Cuántos me están entendiendo? La palabra de Dios te lleva a poder comprender cualquier situación en la cual tú vivas. Dios te va a ayudar. Dios nunca te va a abandonar. Por eso yo creo que no importa donde tú estés viviendo. Pastorear en los Estados Unidos es fácil. Me voy. Dios te llamó, todo el mundo quiere para allá. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga. Para que esto no depende de dónde tú te encuentres, no depende de dónde tú vivas, depende de Dios. Póngase de pie conmigo, todo aquel que pueda, por favor.